Bueno, hola a todos y todas. Vamos a ya terminar el planteo de la ecuación, el desarrollo de la ecuación de onda a una dimensión. Nos habíamos quedado en el último video con tres ecuaciones que habíamos ido desarrollando a lo largo de los videos, ¿no? La primera, que es la última que trabajamos, es la relación adiabática, que nos muestra cómo se relacionan P y ρ, ¿sí? Cómo se relacionan los cambios de presión y los cambios de densidad generados por una onda sonora, basado en la termodinámica de gases ideales y basado fundamentalmente en la transformación adiabática, ¿sí? Esta ecuación tiene por sobre todo transformación adiabática como el corazón, ¿no?, de esta relación. Las otras dos ecuaciones son ecuaciones linealizadas de la cantidad de movimiento y de la conservación de la masa. En un caso analizábamos la segunda ley de Newton para ver cómo se aceleraba ese volumen o las moléculas de aire que son puestas en movimiento por culpa del movimiento o de la propagación de una onda. Y en el caso de la conservación de la masa, lo que analizábamos es cómo se relaciona los cambios de densidad en el volumen con la entrada y salida de partículas, ¿sí? Entonces estábamos viendo ahí de un punto de vista de la masa o de la relación entre la densidad y la velocidad. En el otro caso, en la ecuación de Euler, estamos trabajando con la presión y la velocidad. Y en el caso de la relación adiabática, estábamos trabajando con la presión y la densidad. Entonces, ahora vamos a trabajar un poquito matemáticamente, son los más pocos pasos, para poder encontrar a partir de esto la ecuación de onda, que tiene que tener esta pinta que está acá, ¿sí? Una derivada segunda con respecto a t igual a una constante por la derivada segunda con respecto al espacio, sabiendo que esa constante tiene que ser la velocidad del sonido, ¿sí? Así que podemos verificar luego, si aparece una constante, que esa constante tenga unidades de velocidad del sonido o de velocidad al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero que vamos a hacer va a ser elegir a partir de esta ecuación, la primera, elegir si trabajamos con P o trabajamos con ρ, ¿sí? Vamos a trabajar con P nosotros, porque de vuelta vamos a medir el sonido, van a ser cambios de presión. Entonces, ya que tenemos que P es igual a una constante por ρ, podemos en la ecuación de conservación de la masa, ¿sí?, escribir directamente a esta derivada con respecto a P como la derivada, eh, sí, como la derivada con respecto a P, pero por esta constante, ¿sí? Es decir, podemos reemplazar o esta P que está acá por todo esto, o este ρ por esta P pasando dividiendo la constante de proporcionalidad. Y vamos a hacer eso segundo. Entonces acá, vamos a hacerlo en orden, primero vamos a trabajar con esta ecuación. Podemos decir que ρ es igual a ρ0 sobre gamma P0 por P. Entonces acá nos va a quedar la derivada de P, la derivada de ρ, como la derivada de todo esto. Si la derivada de ρ con respecto al tiempo va a ser la derivada de todo esto con respecto al tiempo. Como todo esto es una constante, sale afuera de la derivada, nos va a quedar ρ0 dividido gamma por P0 por la derivada parcial de P con respecto al tiempo, más ρ0 por la derivada de U con respecto a X igual a 0. Y acá tenemos la misma ecuación, que es la derivada de P con respecto a X más ρ0 por la derivada de U con respecto al tiempo igual a 0. ¿Sí? Y tenemos ya dos ecuaciones, que las dos tienen P y U, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a derivar esta primera ecuación, la vamos a derivar, vamos a derivada de toda la ecuación con respecto a la posición.
y a esta la vamos a derivar con respecto al tiempo. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos acá una derivada de la velocidad con respecto al tiempo y acá la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Entonces, si derivamos dos veces, acá va a aparecer la derivada segunda con respecto a la posición, que la estamos buscando. Acá abajo va a aparecer la derivada segunda con respecto al tiempo, que la estamos buscando. Y en los términos de velocidad nos van a quedar derivadas con respecto al tiempo y con respecto a la posición. Y acá derivadas con respecto a la posición y luego con respecto al tiempo, que las podemos considerar iguales. Y vamos a poder armar la ecuación de onda. Entonces, primer paso, hacemos la derivada de toda la función con respecto a x y derivamos la primera. Entonces nos queda la derivada de p con respecto a x es la derivada segunda. Derivada segunda de p con respecto a x cuadrado más. Acá tenemos que hacer esto. Derivar con respecto a x esta derivada. O sea que nos va a quedar ρ que sale afuera por la derivada con respecto a x y con respecto a t de u. ¿Sí? La derivada dos veces de u con respecto a x con respecto a t. ¿Sí? Con respecto a x primero porque la estamos derivando y con respecto a t después porque ya está derivada. Igual a 0. En el otro caso vamos a hacer la derivada de todo con respecto al tiempo. En la ecuación 2. La ecuación de abajo. Entonces nos va a quedar la derivada de esto con respecto al tiempo. Sacamos factor común, sacamos la constante afuera de la derivada. Nos queda la derivada segunda con respecto al tiempo de p por la constante. O sea, es ρ0 dividido gamma por p0 por la derivada cuadrada de p respecto a el tiempo, perdón, dos veces, ¿sí? Y acá que nos queda, nos va a quedar la derivada con respecto al tiempo de esto que está acá, de esto. O sea que nos queda el ρ afuera por la derivada cuadrada de u con respecto a x con respecto, no, con respecto a t con respecto a x. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, estas funciones cumplen todas las hipótesis necesarias para hacer que estas dos derivadas, la derivada primero con respecto a x y después con respecto a y o viceversa, sean iguales, ¿sí? Entonces, todo este término que está acá, ρ0 por la derivada segunda de u con respecto a x y a t, es lo mismo que ρ0 por la derivada segunda de u con respecto a t y después con respecto a x. Entonces vamos a restar las dos ecuaciones. Restamos, nos va a quedar derivada cuadrada de p con respecto a x, ¿sí? Esto, más ρ0 por la derivada cuadrada de u respecto a xt, menos esto, ρ0 sobre gamma p0 por la derivada segunda de p con respecto al tiempo, menos ρ0 por la derivada segunda de u con respecto a t y a x. Restamos las dos ecuaciones. Entonces, lo que vamos a decir ahora es que este término y este término se cancelan, porque son lo mismo, ¿sí? Y nos queda entonces algo que parece la ecuación de onda. Nos queda la derivada segunda de p con respecto a x menos ρ0 sobre
gamma P0 por la derivada segunda de P con respecto al tiempo igual a 0. Voy a traerme el cuadro para que comparemos. Fíjense, tenemos, si pasamos sumando, si tenemos que pasar sumando para que sea igual, vamos a hacerlo. Pasamos sumando para allá. Tenemos la derivada segunda, hasta al revés, bueno, la derivada segunda con respecto al tiempo igual a la derivada segunda con respecto a la posición multiplicado por una constante. Entonces, para escribirlo exactamente igual, vamos a pasar la constante de proporcionalidad para el otro lado. Nos queda derivada segunda de P con respecto al tiempo dos veces igual a gamma por P0 sobre ρ0 por la derivada segunda de P con respecto a X dos veces. Entonces, esto que está acá es la velocidad del sonido al cuadrado, ¿sí? Y ahí está la ecuación de onda en una dimensión. Después de varios videos pudimos llegar a la ecuación de onda en una dimensión, ¿sí? Verifiquemos rápidamente, entonces, si tiene sentido que esto sea una velocidad y demás, ¿sí? Lo hacemos rapidito para ya cerrar. Bien, entonces, tenemos nuestra ecuación de onda, la derivada segunda de P con respecto al tiempo dos veces igual a gamma P0 sobre ρ0 por la derivada segunda de P con respecto a la posición. Entonces veamos las unidades de esta constante. Tenemos gamma P0 sobre ρ0 en unidades. Gamma es 1 porque es una relación entre capacidad calorífica a volumen constante y presión constante, no tiene unidades. La presión, que son pascales, que vamos a escribirlo, pascales como newton sobre metro cuadrado y newton kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, nos queda kilogramo por metro a la menos 1 por segundo a la menos 2. Y abajo tenemos ρ0, que ρ0 es kilogramos por metro a la menos 3. Entonces fíjense que nos queda kilogramos A con kilogramo. Este metro a la menos 1 se va con este metro a la menos 3 y nos queda a la menos 2. O sea que al final nos termina quedando segundo a la menos 2 sobre metro a la menos 2, o sea, metros sobre segundo, todo al cuadrado, que es una velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la expresión entre P y ρ, entre P0 y ρ0, que nos dice cuál es la velocidad del sonido. Eso es muy importante. La velocidad del sonido, entonces, podemos confirmar, porque la velocidad del sonido es el término que relaciona a las derivadas temporales con la derivada espacial. O sea que esto que está acá es la velocidad del sonido al cuadrado y se verifica que las unidades también coinciden. Podemos expresarlo de otra forma la velocidad del sonido. No voy a hacer los pasos, pero basándonos en que siempre se cumple que P sobre ρ es igual a N por R por D sobre la masa, ¿sí? Podemos reemplazar las diferentes, ¿cómo es? Variables P y ρ acá para encontrar las otras expresiones a la velocidad del sonido, ¿sí? Y vamos a escribir algunas, ¿sí? La velocidad del sonido tenemos entonces que es la raíz cuadrada de esto, gamma por P0 sobre ρ0,
También se puede escribir como la raíz cuadrada de gamma por R por T sobre la masa molar. Esa es fácil, fíjense que esto que está acá es justamente em, R por T dividido la masa molar. Entonces, si acá tenemos P sobre ρ y acá necesitamos lambda por P sobre ρ, gamma por P sobre ρ, gamma por P sobre ρ es igual a gamma por R por T sobre la masa molar, ¿sí? Entonces acá tenemos la segunda ecuación, la segunda forma de ver la velocidad del sonido. Y otra más que no vamos a demostrar es 1 dividido la densidad por el módulo de compresibilidad del aire, ¿sí? Que no lo usamos nosotros en los planteos, pero hay otros autores que trabajan con el módulo de compresibilidad para poder desarrollar la ecuación de onda, ¿sí? Así que bueno, tenemos la ecuación de onda, finalmente hemos llegado, después de tanto trabajo. Y expresiones para la velocidad del sonido. Entonces, si pasamos en general, podemos escribir la ecuación de onda como la derivada segunda de P con respecto al tiempo menos C cuadrado por la derivada segunda de P con respecto a la posición igual a cero. Y esa es la ecuación de onda. Creo que llegamos a la ecuación de onda, así que eso fue, digamos, el apéndice matemático de esta parte de la unidad. Nos vemos la próxima.